¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Vamos a dar un minuto que se sigan conectando acá Bárbaro. con los colegas, los estudiantes, los graduados, todos. Dieron buena respuesta a esta convocatoria. Te cuento a todos que esto es parte de distintas acciones que vamos desarrollando dentro del profesorado. Siempre te cuento, dentro de nuestro instituto, siempre hacemos cosas más allá del aula, del pizarrón, de todo. Y es justamente una forma de acompañar también a los chicos, entre nosotros, es hacer este tipo de charlas y bueno, y surgió este tema. Así que ya ahí están varios compañeros, varios gente conocida. Ahí, saludos, ¿estás viendo también vos? Estoy viendo, estoy viendo. Dice que nos vemos muy bien, así que no sé si nos estarán mintiendo o de verdad nos vemos bien. No, yo de lejos, ahí estoy bien, de lejos salgo bien. Por eso puse la cámara. Por ahí a los que no conocen, pero cabe destacar que esta es una dupla ya famosa de hace mucho tiempo, que Sí, ahora se vuelve a reunir. Sería así, ¿no? de rompe la grieta. Algo así, algo así. Aprovechamos para romper todas las grietas. Agradezco a todos mis compañeros que se están sumando, a todos mis amigos, a todos los profes ahí. Qué bien, veo colegas. De verdad, dice Eliana que nos vemos bien, así que parece que no miente. Bien. Vamos a empezar de poco, solamente decirte, como te explicaba, es parte de una acción que estamos desarrollando en profesorado, ¿sí? Yo les presento, recién se suman, es la profe Celia Flores, titular de las cátedras de dificultades de aprendizaje, teorías del aprendizaje, también es directora de un instituto interdisciplinario y por sobre todo las cosas una gran profesora, una gran maestra y bueno, siempre ha formado a varios de los que estamos trabajando en el profesorado KB. Así que yo le decía a Celia cuando le hablaba que había surgido estas cosas entre las reuniones y que tenemos permanentemente con los chicos, con los estudiantes, por ahí con graduados y también con nuestros colegas, con los profes. Esto de la virtualidad, que de por sí aprovecho para agradecer a los y superación que están teniendo de repente pasar a lo que es la virtualidad. Si bien nosotros, en serie, nos formamos, o me formaste en lo que es la semipresencialidad, pero era semi, nos veíamos, hacíamos algo, la virtualidad nos hace que trabajemos a full. Y decíamos, por ejemplo, si nosotros tenemos estas dificultades, ¿cómo harán los chicos que ya presentaban sus dificultades en el aprendizaje? Por eso la pregunta es, ¿cómo acompañamos a los estudiantes en situación de discapacidad? Por ahí nos focalizamos en el nivel primario porque era el nivel para el cual está formando el profesor, ¿sí? Y digamos, como yo digo, le voy a preguntar a Celia si se suma y nos cuenta de toda tu experiencia, desde mamá, desde docente, desde trabajar en el nivel superior, medio, y también seguramente en contacto con tu dirección del Instituto Interdisciplinario, que es la educación primaria, que nos puedas contar cómo se está viviendo en realidad esto, más allá de empezar a dar respuestas, que nos cuente cómo se vive de ese lado. Por ahí, cuando vos me convocabas, Pablo, o al finalizar la convocatoria, están entrando los mensajes, quiero sacar y no me dejan ver y ahí está, hay cosilla. Cuando empezamos a hablar del tema y cuando concretamos cómo lo íbamos a... estaba esta cuestión me dice Pablo, bueno, lo bueno es que nos vamos a ir con la respuesta a esta pregunta. Y a mí se me cruzaron 800 cosas y digo, sobre todo, el poder decir, no nos vamos a ir con la respuesta a esta pregunta, porque justamente es una pregunta que abre interrogantes y que como todo lo relacionado a lo humano, tiene múltiples respuestas. Pero antes de empezar a hablar en sí sobre esta temática, que por supuesto da para mucho más que un conversatorio y por supuesto cuando le decía a Pablo, cuando se levante el aislamiento hacemos alguna acción directa con los profes o los estudiantes del profesorado. Hoy veía que una colega, Marisa, amiga, posteaba una publicación de Delia Cervoni y ella decía que es como un buen momento para revisar y redimensionar y redirigir nuestras prácticas. Las docentes, las clínicas, en mi caso que también hago eso,
Y sobre todo, poder partir, bueno, quienes hemos trabajado en ciencias de la educación lo sabemos, de esto que no es lo mismo enseñar de una manera presencial que enseñar a través de una plataforma con una modalidad a distancia, que seguramente lo han leído por ahí, esto de decir, no es educación a distancia, sino es educación en contexto, en contexto. No, entonces como punto de partida y para valorizar también esta propuesta del profesorado de poder pensar otras instancias que no sean solamente la de el contenido que tienen, que seguramente será mucho, los estudiantes de la carrera, ¿no? Y en segundo lugar, esto de que la situación de la pandemia nos agarró a todos desprevenidos. Es decir, no es que veníamos, si bien se venía hablando de tema, no es algo que lo veníamos planificando al empezar a trabajar con una modalidad de distancia. Entonces, el tener que adaptarse a un nuevo orden, a un nuevo escenario que nos convoca y nos interpela todo el tiempo, nos obliga necesariamente a ser creativos. No solamente con los estudiantes en situación de discapacidad, pero sí fundamentalmente con ellos, ¿no? Entonces, el eje me parece que está en poder pensar propuestas, que ya las vamos a ir conversando un poquito más, que puedan acompañar la trayectoria de nuestros estudiantes, fundamentalmente ¿no? Eh, que podamos diseñar las intervenciones, o mejor dicho, para poder intervenciones es fundamental partir de lo que hay. Porque nosotros siempre pensamos en la presencialidad y en este momento, en esta modalidad, en una educación un poco utópica, en donde todos los estudiantes tienen todos los recursos para acceder, ya sea tecnológicos o como hoy fundamentalmente tecnológicos, pero no solo estos, ¿no? Todos los recursos para acceder, ya sea tecnológicos o como hoy fundamentalmente tecnológicos, pero no solo estos, ¿no? La familia, los recursos cognitivos con los que cuenta cada uno de nuestros estudiantes, los tipos de atención que puede mantener, si puede sostener una conversación así, y si no es esta, ¿cuál es la otra manera de llegar? Si los intereses, la tecnología de la que dispone, que no es menor, ¿sí? María José Borsani habla de que es un tiempo inédito, ¿no? Es un tiempo inédito de aprendizaje en los hogares, dice ella, y que es muy diferente el rol que están cumpliendo los padres y nosotros. Muy, ¿cómo? Voy anotando cada... Que es muy diferente esto de acompañar en el proceso que va realizando en la escuela o en las escuelas, a tener que ser en muchos casos el mediador, la familia, ¿no? Y el otro día veía una conferencia de Inés Dussel, que ella hablaba de este tiempo de enseñar en pantufla, ¿no? Y decía que todos nos sentimos más observados, porque esta pregunta de cómo acompañamos a los estudiantes en situación de discapacidad no debería ser de este momento. Es decir, la virtualidad o la virtualización de la enseñanza lo pone en un eje un poco más visible, pero debiera ser una pregunta y un cuestionamiento y un pensamiento que tenemos siempre. Porque así como no siempre que enseñamos el otro aprende, cuando hay otros compromisos en las personas que están en situación de aprendientes, se requieren algunas otras intervenciones, que algunos autores dicen adecuaciones, otros, la normativa habla de ajustes, que permitan que este contenido que está pensado como general, como prácticamente homogéneo y como que todos podemos acceder al mismo más o menos en el mismo tiempo, sabemos que no es así. Con y sin situación de discapacidad, pero particularmente cuando hay compromisos
sobre todo desde el lado de lo cognitivo o desde lo conductual, que no permiten apropiarse en ese tiempo que la escuela tiene previsto de estos contenidos. De Borsani, que ella dice que estos tiempos inéditos, lo voy a leer porque me parece muy interesante, hay tiempos inéditos que alejan físicamente a quienes enseñan de sus estudiantes, pero que es fundamental sea ausencia del otro, sino que es otra forma de estar con. Es decir, es necesario, esto que decía hace un momento, de generar alianzas con las familias, porque hoy ellos, la familia, me refiero a mamá, papá, una hermana que pueda estar cerca de los chicos, de los jóvenes, mediatizando aún más las propuestas educativas que se van generando desde las escuelas, ¿no? La distancia física para muchos, o mejor dicho, la necesidad del contacto físico para muchos es fundamental. Entonces necesitamos que alguien esté cerca, ¿sí? Creo que a todos o a muchos en el primer momento, como en lo terapéutico, de enviar actividades, como que era la educación a distancia, eso, ¿no? Pensar en actividades más o menos adaptadas, más o menos iguales, pero mandar. Y como que de a poco también nos fuimos relajando, intentando encontrarnos nosotros en esta situación y fuimos revisando nuestras propuestas. Digo, ojalá que la mayoría le haya pasado, ¿no? El poder pensarse siendo docente y viendo si lo que estaba haciendo era esto de mandar actividad por cumplir o si de verdad con la idea de generar aprendizajes, ¿no? Yo leía por ahí, nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en el consultorio en esto de las alianzas con la familia, con extremos, ¿no? Con familias que nos decían, mándennos cosas que pueda hacer sola, una niña con síndrome de Down, cuando estamos empezando a trabajar cuestiones de autonomía, que difícilmente podría hacer sola. Es decir, tal vez podría hacerlo sola, pero necesitaba de alguien que le diga, mira, fíjate, puede explicar, volver a explicar. Y otras familias con las que hemos podido quizás hasta discutir métodos de alfabetización para su hijo. Creo que el desafío está en encontrar puntos entre estos extremos, ¿no? Ni solo, ni de esta manera tan, porque bueno, quizás haya familias que están en la posibilidad del trabajo desde el hogar, pero hay otros que tienen que estar trabajando y tienen más hijos y tienen otras situaciones. Por eso digo, el punto de partida es ver la situación de cada uno, ¿no? Y generar desde ahí esas condiciones. Sí, ¿tenías algunas preguntas que me decías que ibas anotando? Hay algo que por ahí decimos, sí, situación de discapacidad, pero es a todos los que nos llega, Sí. que crear, más que todo en el nivel primario, esas alianzas con la familia. Digamos, Sí. unas alianzas con el chico, con la familia. Tal vez nosotros a nivel superior no nos pasa, Sí. pero yo sí hay que hacer vivir con esas alianzas, ¿entendés? Y Cuando hablaba de eso, me acordaba porque había estado hablando con una profe de un ratito y me lo recordé, lo tenía fresco, esta situación de que había leído hace unas semanas una nota de Matías Mera-Hellman que había publicado, y él decía, entre otras cuestiones, que somos los mismos, los que estamos hoy, ya 41 días, él decía 20 y pico, los que estamos dentro de la cuarentena, los que entramos a la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas de estas familias, antes, en las instancias presenciales, no tenían el compromiso
o tenían este nivel de compromiso que hoy estamos requiriendo. Entonces, eso sea el punto de partida, nos pasó, ¿no? Nos hemos encontrado con familias que recién están mirando a sus hijos. Estoy hablando de hijos de 7, 8, 10 años, con 2, 3, 4 años ya dentro del sistema, y recién están pudiendo mirarlos como, voy a decir así, no aprendientes o con dificultades de aprendizaje, chicos en situación de discapacidad y sin, ¿no? Pero muchas veces también no digamos con esta sensación de impotencia, ¿no? Por eso decía yo al principio, no sé si habrá respuestas, porque todos estamos atravesados por la situación. No es que nosotros podemos pararnos desde arriba, nosotros digo docentes, terapeutas y demás, ¿no? Autoridades, mirar desde arriba y decir, bueno, deberías hacer, porque la estamos atravesando juntos. Y a veces Un sí, cierto grado más de empatía, digamos, para principalmente. sí, nosotros somos muy de juzgar, ¿no? Qué mala madre, qué mal docente, que somos naturalmente, por naturaleza humana, ¿no? De decir, somos del otro lado de la grieta, entonces este no piensa como yo, ¿sí? Entonces por ahí el poder eh, ser empáticos no siempre es fácil, por una cuestión personal, ¿no? Y porque, bueno, para eso hay que dejar de lado algunos o sensaciones muy personales, ¿no? Por ahí nos pasa que una llamada a la familia con una intención pedagógica de aclarar un contenido que se quiera trabajar, ya sea directa o indirectamente, de, directamente o indirectamente digo, eh, me quedé con la pregunta de no aprendientes, ya le contesto por qué lo dijo, por qué lo dije. Digo, a veces llamamos para generar situaciones o ampliar consignas y en realidad escuchamos angustias, miedos, realidades que exceden lo pedagógico y que creo nuestra función fundamental en este momento es pedagógica, sobre todo en las situaciones de enseñanza, pero sin descuidar lo social. Para muchos chicos en situación de discapacidad, la escuela eh, es un ámbito de socialización muy importante, que en este momento no lo está teniendo, ¿no? Entonces, esto de poder generar eh, múltiples formas de acceso al conocimiento también nos requiere esto que decíamos al principio, ser creativos, ser innovadores. El Ministerio de Educación elaboró unos lineamientos para las trayectorias muy interesante y en unas partes dice ¿Hubo algo, viste, por ejemplo, hay hasta en los supermercados revistas o material para las escuelas, todo, para los chicos en situación de discapacidad? No sé si está bien técnico. ¿Hubo algo? ¿Se estuvo trabajando, digamos, desde Nación o algo? ¿Se le hizo llegar algo? ¿Para cómo, lo que pasa es que algo que se pueda estamos ejecutar? hablando de situaciones muy particulares, porque el currículum es uno solo, el contenido es uno solo, y lo que se han ido generando, digo por ahí por las escuelas con las que me toca trabajar, son itinerarios, ¿sí? Para algunos chicos que están en procesos de inclusión. Es decir, sobre la base del contenido que se está trabajando en cada curso, se puede o se debe, según las características, características de cada chico, adecuar, hacer estos ajustes que tienen que ver con esta eh, modificación en lo metodológico, en trabajar con secuencias y a su vez secuenciar más este contenido según las necesidades que vaya teniendo cada uno de los chicos
que está en este proceso. Algunos lo hacen acompañados por docentes de apoyo, ¿no? Y otros no, según la situación también anterior a esto del aislamiento. Por eso digo, ¿no? Una de las cuestiones que los lineamientos generales que tienen que ver con la política de nuestra provincia ha sido el establecimiento de estos lineamientos, en donde ellos hacen mucho hincapié, o al menos yo rescato o lo tomo como muy interesante, al proponer actividades integradas. Es decir, que quizás con una misma actividad se pueda trabajar, o con una misma secuencia, porque ellos hablan mucho de trabajarlos con proyectos, con secuencias cortas, siempre promoviendo el aprendizaje autónomo, en una misma secuencia puedan trabajarse contenidos de distintas áreas. Y eso significa poder promover estas experiencias de aprendizaje muy ligadas a los contenidos, a los intereses de cada chico. Obviamente estamos hablando, y esto es como común escucharlo en los docentes en general y en particular docentes de profes de educación especial, que es un trabajo inmenso. Porque además de tener que revisar el contenido general, hay que particularizar y muchas veces modificar totalmente ese contenido para que sea más o menos cercano, más o menos accesible a nuestro estudiante. Me estoy hablando de que si, por ejemplo, trabajamos un cuento de un libro de cuentos, a lo mejor no lo pueda leer, pero sí puede leer las ideas centrales, o le podemos contar esas ideas centrales de ese libro a través de un video, a través de un video nuestro, digo, explicándoselo, o a través de un video que ya exista, pero fundamentalmente dándole la oportunidad, como dicen los que trabajan sobre el diseño universal de aprendizaje, de acceder a distintas formas de representación del conocimiento. Y a su vez, si bien todavía no se está hablando de evaluación, que se puedan dar oportunidades de demostrar, de contar, de mostrar lo aprendido con múltiples formas de expresión, es decir, no solo con evaluaciones escritas, sino a través de un video o a través de un cuento. Estoy hablando quizás de chicos que ya están alfabetizados, pero también ver las alternativas para aquellos otros. Por eso empiezo a la mitad y vuelvo a decir, en estos casos, en todos, pero particularmente en estos casos, las experiencias son muy personalizadas. Hay como cuestiones comunes, que decía al principio, esto de poder mirar como punto de partida a la familia, los recursos que tiene el chico. No me refiero a recursos materiales, ¿no? Sino a los tiempos de atención, si puede permanecer más o menos sentado. Yo no puedo proyectar una clase de 3 horas sentado frente a un teléfono. Nosotros, o sea, sin mayores dificultades no lo podemos hacer, y a veces nos cuesta y estamos levantados y la atención no dura demasiado tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que tiene que ver con generar estas secuencias, no las secuencias de cómo se secuencian los contenidos, ¿no? Sino de poder secuenciar los tiempos de trabajo, es fundamental y es particular. Es en función de cada chico. Bien. Te dejo el espacio para que respondas. Hablaba de niño no aprendiente, y también te voy tirando otra pregunta con lo que de que nos fueron llegando. Me dijeron colegas, amigos, preguntarle cómo hacemos, por ejemplo, si yo doy una clase justamente como este vos, por medio de un celular, todo. Si tengo un estudiante con TEA, con hiperactividad también, o cuáles son las más comunes que fueron surgiendo en esta etapa de aislamiento, y por ahí qué es lo que se vino haciendo para resolver eso, qué es lo que se recomienda en ese momento, porque me ha pasado cuestiones de que, como digo, siempre tenemos permanente contacto con todos nosotros, con colegas, con estudiantes, con egresados, y está trabajando y me dice, profe, vos sabés que me ha pasado que tengo un chiquito, un estudiante que por ahí
estamos en plena clase y se distrae y se va todo. Antes lo hacía también. ¿Cómo? Antes de la pandemia presencial también lo hacía. Ahora. La pregunta no le hice. No, pero esa es una. Por eso decía al principio, ¿no? Qué bueno que podamos y mirarnos a nosotros como enseñantes. Si nos acercamos a estos estudiantes en situación de discapacidad o con dificultades en sus aprendizajes, o dejamos que los profes de apoyo que están más o menos al lado, más o menos atrás, sean los únicos que acompañan los procesos, ¿no? Esto lo dejo así entre paréntesis. Ya volvemos. Lo que seguramente la compañera ahí preguntaba, pero bueno, se me salió así. Más en estos tiempos de pandemia, claro. Que yo dije en esto de que hay madres que recién pueden mirar a sus hijas no aprendientes. Me refería a contenidos escolares, es decir, siempre hay, esperemos, aprendizaje en todas las situaciones, ¿no? Más o menos cerca de lo esperable o no. Yo lo decía en este sentido de que a veces hay madres y pocos padres suelen aproximarse al consultorio, pero principalmente madres, que muchas veces no, ¿cómo decirlo?, no logran visualizar las dificultades que tienen sus hijos. En lo escolar me refiero, ¿no? Entonces pero si él hace tal cosa, pero si es muy inteligente para tal otra, ¿no? Seguramente que sí, pero yo en este sentido decía recién, en el caso puntual de esta mamá, recién está pudiendo ver que lo que ella creía que su hija sabía en términos escolares, aún no lo tiene afianzado, ¿no? En ese sentido decía lo de no aprendiente. Era para ti, a ver, vos me hablabas de que, bueno, es porque se vea todo también el trabajo que se hace una persona o que hace un profe de educación especial o el acompañante terapeuta. Y si yo soy docente de educación primaria, y más el aislamiento no lo tengo, o sea, sí, una recomendación o algo que se pueda hacer, algo donde recurrir, porque sí, por ahí hablamos, por ahí leía también y no, decirte eso, ¿cómo hacemos? ¿Viste? De por sí vivimos una cultura que se llama el individualismo, pero, y ahora como nos estamos como reconociendo, sí, yo me manejaba tan solo que ahora sí estoy solo. ¿Qué puedo hacer yo como docente, pongamos de educación primaria con un chico, con un diagnóstico, ya sea TEA, hiperactividad, fue lo que fue saliendo más, fue la palabra más repetida en esta socialización de vivo que íbamos a hacer? Yo siempre digo que si tuviera la respuesta a esa pregunta, la patentaría y me llenaría de plata, ¿no? Porque la verdad que no existe una respuesta a esa pregunta. Sí me parece interesante marcar dos cuestiones. Una, traigo a una compañera que trabaja conmigo, una psicóloga Pilar, que ella publicaba hace un par de días que en esto de las sesiones online, lo primero que se dijo desde las obras sociales o incluso a veces de la misma familia, ¿no? No va a poder sostener un tratamiento online. Y que ella misma se sorprendía de la respuesta de esos niños, de esos pacientes con autismo, con hiperactividad, con cualquier otro diagnóstico, que sí habían podido responder. Y le agrego, a mí me pasó lo mismo y me pasó de decir, con este seguro que me... Digamos como una primera cuestión. ¿En qué sentido lo digo? En que a veces hay que darle la oportunidad al otro y generar situaciones de contacto, ¿sí? Es decir, quizás no pueda estar en la clase masiva de todos los estudiantes sentado viendo que el profe a través de Zoom o cualquier otra plataforma le explique cómo resolver, no sé, algunas operaciones. Pero tal vez con un grupo más pequeño, en donde la cámara o el ver tantas fotografías no sea uno, pueda ser una instancia de vínculo. O también en algunas instancias personales. O, por ejemplo, a través de los videos grabados específicamente para él.
Porque ahí leía yo unas autoras en esto de que decía de Borsani, ¿no? Que es importante mostrarle en este tiempo inédito que estamos, que somos sus docentes, que son nuestros. A veces la explicación no es con ellos. Tal vez ellos no puedan sostener esto. Primero no lo va a lograr. Bueno, quizás lo probemos, vemos que no, buscamos otra alternativa, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces es más valioso que poderle explicar cómo hacer las operaciones, que pueda encontrarse con su seño, con su profe, y que le pueda preguntar si está bien, que le pueda preguntar si necesita algo, que le pueda preguntar si quiere que le explique algo. ¿Nos exige más tiempo? Sí. ¿Nos exige más esfuerzo? También. Me parece que el ruido es aquí, ya pasa. Ah, eh, es decir, de que decía, esto de que decía de Borsani, ¿no? El estar alejado físicamente no signifique estar aislados. Y hoy leía en vez de aislamiento, decía, bueno, se me fue, pero no es que era aislado, sino como separados, pero eso no quería decir desconectados, ¿no? Del otro. Entonces, por eso digo, si bien el eje del docente está en relación a lo pedagógico, menos importante me parece lo social. ¿Cómo podemos llegar a esos chicos? La respuesta la van a tener los mismos. Lo que como docentes me parece a mí que podemos generar es alternativas metodológicas, que la tecnología no sea una barrera más, ¿sí? Y esto significa un llamado telefónico, un llamado a través de la madre o del padre o de un hermano o de un video o de una actividad específica. Es decir, el acercarse y preguntar por sus aprendizajes es una primera manera de acercarnos a Juan, Pedro, tenga hiperactividad, tenga TEA, tenga, no sea. Bien. Tengo unas consultas acá que viendo voy anotando, por eso agacho para mirar. Primero, ahí Elina Carmona pone no subestimar a los alumnos con dificultades, eso es lo que ponemos en práctica, no subestimar a los alumnos con dificultades. Eso lo ponemos en práctica todos los días y resulta. Creo que justamente la última parte que vos hablabas, ¿dónde va a estar la respuesta en ello mismo? Siempre. A nosotros nos pasa mucho en el trabajo con docentes, nosotros me refiero a psicopedagogos que por ahí trabajamos con algunos docentes, en encontrar con pedidos de estrategias, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia cree que puede ser la más adecuada para? Y es muy difícil, o sea, yo siempre digo, yo le puedo venir aquí con los libritos que me leí, decirle, no, mire, siéntelo adelante, póngale tal cosa, y la maestra me va a mirar con ganas de decir, eso ya lo hice, o sea, ya, no sos, ¿no? Entonces, la pólvora ya está inventada, digo yo siempre. Entonces, el poder pensarlo juntos a la estrategia, porque a veces al consultorio va una vez por semana, pero con quien está todos los días es con el docente, con los docentes que lo acompañan, y son los que pueden ver, si es que lo miran a ese estudiante, si se levanta, si se sienta, si le interesa, si no le interesa. Vuelvo a lo mismo del principio, esto es todos los estudiantes, particularmente, y porque hoy estamos hablando del tema, tienen alguna discapacidad, ¿no? O que tienen alguna dificultad en sus aprendizajes, pero es fundamental la mirada. Somos en función de, muchas veces, de la mirada de los otros, ¿no? Claro. También Esmeralda pone ahí que desde la dirección se sigue trabajando con esto. Decirle que sí, estamos al tanto, sí. Le mandamos un saludo a María Angélica, que era su profesora especial, otra compañera. Así que sí, sabemos que están trabajando.
nada más que estas cuestiones, esto que estamos haciendo, esta charla es justamente para abrir un poco más el abanico, para ver algo más cotidiano, más, y tal vez sirva para ver qué salta esto de la educación, cuando decimos que son múltiples factores que atraviesan, este es uno claro, y es una dificultad, ¿no? Y cómo afecta a algunas personas, otras no. Sí, Un poco más, un poco menos. sí, creo que hay que, digamos, resaltar estos en algún momento antes y ahora sentimos esta sensación de impotencia. A veces buscamos y encontramos supuestas estrategias que pueden favorecer el aprendizaje y sin embargo no logramos avances en relación al aprendizaje de los contenidos escolares, que es puntualmente a lo que estoy hablando, ¿no? Hay mucho, hoy estamos puntualizando sobre el escolar. Digo, muchas veces sentimos esta impotencia como docentes, como profesionales, esta sensación de que, bueno, pero ya lo hice todo y no avanza, estamos estancados, ¿no? A lo que te decía hace rato, ojalá encontrara la respuesta, la patento y la vendo como el método. A lo que te decía hace rato, ojalá encontrara la respuesta, la patento y la vendo como el método. También hay miradas quizás de abordar una temática, ¿no? Particularmente no adhiero a una sola forma de, pero hay autores que vas a encontrar que te dicen si el niño se sienta de esta manera, si aprende así, ahí sí me parece interesante, no recuerdo si lo he dicho, es el poder ver el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, es decir, cuáles son sus canales preferidos. Por decirlo de algún modo, y por los que mejor se aproxima el contenido. Si es a través de lo visual, si es a través de lo auditivo. Esto de poder conocer a nuestros estudiantes y sus estilos de aprendizaje es una ventana bastante interesante, a partir de las cuales poder generar estas condiciones que decíamos que favorezcan los procesos. Claro. Sí, sí, así. También leo otro que dice, es un proceso y una situación de aprendizaje en este momento para ellos y para nosotros también, para todos. Habla, ¿sí? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Todos estamos aprendiendo. O sea, ojalá, muchos dicen cuando salgamos del estado de aislamiento no vamos mejor, porque también está la otra opción. Como ahí creo que leía de Silvana, ¿no? Aumentar el individualismo, el egoísmo y el egocentrismo es una posibilidad, no necesariamente. Tratar siempre de ser mejor. No, por ahí hay algo que, pensando lo que vos dijiste, a ver, en situación de aislamiento, veo a este chico que me hizo esto, pero antes, ¿hacía o no hacía? ¿O no te diste cuenta? Justamente ahora que podés verlo un poco más, o identificar más, te das cuenta de algo que no lo veías antes. Sí, No es sí, que, sí. No, pero algo lo bueno es tratando siempre de sacar el aprendizaje de las situaciones, ¿no? Lo bueno es que se pueda mirar y que después esa mirada se pueda sostener, porque si no habremos sido solamente un tiempo encerrado, habrá sido no un tiempo de aprendizaje, ¿no? Eh, vuelvo al lo que decía primero cuando comentaba esta Alicia Cervoni, ¿no? Es momento de revisar nuestras prácticas, sí, no solo las docentes, ¿no? La de todo tiempo también. Creo que hemos ido intentando regular más o menos el tiempo de trabajo, pero a todos nos ha caído encima la necesidad de adaptarse a la situación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de a poco, digamos, cada uno de nosotros cuenta con más o menos recursos, me refiero a recursos cognitivos, a recursos personales, a recursos afectivos, a los recursos tecnológicos que, como decía al principio,
principio no son menores, chicos, los jóvenes, los adultos, la familia, ¿no? Cuentan con recursos para enfrentar estas situaciones de aislamiento. Viste que nosotros desde el Colegio de Psicopedagogos venimos proponiendo algunas cosas y ayer lo planteaba Alejandra Tutino en relación a los adultos mayores, ¿no? La posibilidad de también generar situaciones de aprendizaje. Y nosotros tenemos muchos jóvenes y adultos con discapacidad, no siempre son atendidos o no siempre tienen un espacio para ser creados, proyectarse, para generar otras condiciones. Es otra historia, no viene a la conversación. Es otra historia, no viene a la conversación puntual, pero digo, en esto de que estamos mirando todo y mirándonos, quizás sea un buen momento también para, ¿no? Claro, claro. Es algo, eso que hablabas recién de Alejandra, también como decís vos, dificultades, ahora en sí estamos haciendo poco, el nivel tal vez, pero dificultades, recordemos que tenemos distintas modalidades y se presentan. Y me da sorpresa que algo que me decía también estaría bueno ver cómo se hace con los adultos mayores también. Alejandra hablaba de la gerontología, que es la especialidad de ella, pero también hay una situación de dificultades, de aprendizaje, esta situación Yo, por ejemplo, sistema, es cuestión de también abrir el abanico, ver, ponerlo sobre la mesa y más. Alejandra, ayer, por ejemplo, en el caso de mis padres, mi papá tuvo una situación hace un par de años que se quebró y en eso que, como te, ¿no? Con los crucigramas, con las palabras cruzadas. Y era una situación de resistente y después se fue enganchando. Pero la posibilidad que ellos tienen, digamos, además del entretenimiento, de movilizar sus capacidades cognitivas en circunstancias como esa o cualquiera de educación especial, María Angélica que la nombraba, contaba que lo publicaron en su Facebook, de algunas experiencias de docentes de una docente que sus padres y su abuelo la ayudaban, ¿no? Muy bueno, o sea, a probar el material con el que iba a trabajar con los chicos y esto de sentirse útiles. Otro mundo, ¿no? Para abrir, digo. Otro también, Luz Janet dice, considero que es buen momento para potenciar aquello que han aprendido las personas con discapacidad, de que la familia pueda mirar más allá y valorar esos pequeños logros que para ellos es mucho. Sí, pero para eso nosotros también tenemos que ayudar a la familia a que los mire así, ¿no? Es decir, que pueda en eso que está no tan cercano a lo escolar como pretendían, ¿sí? Puedan encontrarlo a sus hijos. Puedan encontrarlos y encontrar lo que saben, lo que pueden, valorar. Por eso, como traía esto de Borsani y lo que plantea los lineamientos establecidos en la provincia, es un momento también de que los chicos puedan mostrar todo lo que aprendieron, ¿no? Quizá nos circunscribimos al teléfono o al Zoom, ¿no? Y no todo pasa por ahí. A veces quizás tengan la posibilidad, ¿no? Y también es mostrar. Por ahí yo tengo un paciente, por ejemplo, que la vi que estaba la mamá por ahí, que le gustan las películas de terror. A veces quizás tengan la posibilidad, ¿no? Y también es mostrar. Por ahí yo tengo un paciente, por ejemplo, que la vi que estaba la mamá por ahí, que le gustan las películas de terror, ¿no? Entonces quizás yo planifico una sesión con algo, pero tenemos que empezar hablando de lo que le gusta. Y empezamos hablando de las películas de terror y de ahí vamos hacia otros lados. Digo, esto de aproximarnos a los intereses de los chicos nos lleva a pensar situaciones de aprendizaje o generar situaciones de aprendizaje a través de las tareas, a través de las actividades que sean no solo de resolver una operación, por ejemplo, que no es menor, o que quizás esté dentro de otra actividad mayor, pero es pensarlos a los otros como seres pensantes,
¿sí? Claro. En sus formas, con los recursos con los que cuenta, pero como sujetos activos, ¿no? Por ahí los primeros días digo, de enseñar en este contexto, surgió esta cuestión de que se había vuelto a una escuela homogénea y homogeneizante, cuando ya se estaba hablando de una escuela más centrada en la diversidad, ¿no? Por esto, se manda la misma actividad para todos, los mismos cuadernillos son para todos, y, y volvemos a ver la necesidad de mirar las necesidades y los recursos con los que cuenta cada uno, ¿no? Exactamente. Leo un par más. Bueno. Por ejemplo, me tocó el alma, se llama el Niki, es de mi querida y compañera profe Niki, dice: gran momento para repensar las formas que tenemos de vincularnos con el otro. Sobre todo cuando estamos en situación de enseñanza, siempre apuntando el respeto y dignidad humana. Hay alguien que dice que se elaboraron pautas para alumnos incluidos. Sí, ya lo habíamos mencionado hace un momento. Sí, recuerdo que esto queda grabado por 24 horas, va a quedar ahí, lo pueden volver a ver. En que tengo que cumplir con tanto contenido, en que tengo que hacer tales tiempos y no nuestras prácticas. Hay muchas veces que nos ponemos en piloto automático y vamos. Y creo que una de las cosas que se dijo mucho es que este tiempo de aislamiento lo que nos hizo era poner un freno, ¿no? Y permitirnos, y ojalá nos permitiéramos nosotros, mirar lo que estamos haciendo, lo que hacíamos, y ver si tenemos ganas de seguir igual o algunas modificaciones también en nuestras prácticas, ¿no? Y los chicos que están estudiando, que ojalá, digamos, puedan aprender de sus estudiantes, que es fundamental. Son los que nos enseñan a diario. Bien, agradecerle a todos los que se sumaron, tuvimos algo regular